61 Zorro Novelas ligeras My friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos y... La nieve en Múnich aún no había parado y la lluvia en Manchester continuaba. El Etihad ya estaba abarrotado una hora antes del partido, con banderas azul celeste ondeando como olas en las gradas. A pesar de la reciente caída del Manchester City, los fanáticos leales todavía cantaban Blue Moon en voz alta, sus voces atravesando la lluvia y llegando al cielo. Gary Neville se ajustó los auriculares. La lluvia produjo un suave golpeteo contra el cristal de la cabina de comentarios. Damas y caballeros, esta noche el Etihad acogerá una batalla crucial. Pero viendo el calentamiento de los jugadores del Bayern, parece que están tratando este partido como un amistoso. La cámara enfocó hacia el campo, donde los jugadores del Bayern estaban realizando un ejercicio de rondó. Müller estaba imitando el característico movimiento de giro de James para divertir a sus compañeros de equipo, y Neuer incluso intentó despejar el balón con una chilena, lo que provocó estallidos de risa. Esa mentalidad relajada es muy peligrosa, dijo Alan Shearer, frunciendo el ceño mientras hojeaba un libro de datos. Sabes que, aunque el Manchester City no está en buena forma, todavía no es fácil vencerlo en casa. Gary Neville tomó el mando. El Manchester City enfrenta esta noche una grave crisis en el medio campo. Fernandinho y Yaya Toure están suspendidos por tarjetas rojas en la última ronda contra el CSKA de Moscú. En este punto, la pantalla de transmisión cambió a las alineaciones titulares de ambos equipos. Manchester City, 4-2-3-1. Portero. Hoeart. Defensores. Sagna, Compagni, Mangala, Clichy. Centrocampistas defensivos. Fernando, Lampard. Centrocampistas. Milner, James, Silva. Delantero. Agüero. Bayern, 4-3-2-1. Portero. Neuer. Defensores. Rafina, Germe Boateng, Benatia, Bernat. Centrocampistas. Xabi Alonso, Rogue, Giroud. Centrocampistas ofensivos. Robben, Ribéry. Delantero. Lewandowski. Mira esta comparación, señaló Gary Neville en el tablero táctico, el mediocampo del Manchester City parece haber sido remendado temporalmente. Lampard solo ha jugado como mediocampista defensivo 3 veces esta temporada, y Fernando ha estado fuera de acción durante mucho tiempo. Al margen, Guardiola discutía con entusiasmo con su segundo entrenador, mientras Pellegrini miraba su reloj. Las luces del Etihad se difuminaron bajo la lluvia y una feroz batalla estaba a punto de comenzar. El Manchester City demostró inmediatamente su ventaja de local, el pase largo de Lampard encontró a James, y el colombiano bajó hábilmente el balón, provocando una ovación de las gradas. El Bayern controlaba el balón con tranquilidad, Alonso orquestaba el mediocampo como un metrónomo, pero el terreno mojado propició 2 pases errados de Rodé. En el minuto 3, Ribéry superó con fuerza a Sagna por la banda izquierda y su centro raso fue despejado precariamente por Compagni. El Manchester City contraatacó de inmediato, Silva distribuyó el balón por el medio y el disparo en ángulo de Agüero fue bloqueado por Neuer a córner. En el revuelo que siguió tras el córner, el cabezazo de Mangala se estrelló con fuerza contra el panel publicitario y el Bayern se salvó por poco. En los primeros compases del partido, el Bayern fue desplazando gradualmente su foco de ataque hacia el flanco derecho, donde se encontraba Robben, intentando aprovechar el espacio que dejaban las carreras de ataque de Clichy. Mientras tanto, el Manchester City dependía de las carreras profundas de James para recibir el balón, aliviando la presión en la distribución en el medio campo. En el minuto 12, Hugger cometió falta sobre James mientras este avanzaba con el balón, lo que le valió la primera tarjeta amarilla. La cámara de retransmisión recorrió los banquillos de los entrenadores. Guardiola, envuelto en un gran abrigo, agitaba frecuentemente las manos, mientras Pellegrini, con el ceño fruncido, observaba fijamente la intensa lucha en el medio campo. En el minuto 15, James, con el balón en la derecha, de repente hizo una parada brusca y un cambio de dirección, haciendo una finta para superar a Bernat, que presionaba. El colombiano levantó la vista, notó una desorganización momentánea en la defensa del Bayern y de inmediato lanzó un pase en profundidad. Agüero se lanzó hacia adelante y Benatia, en un momento de pánico, se deslizó por detrás, haciendo que el delantero argentino cayera. Penalti. Sin duda, penalti. La voz de Gary Neville se levantó de repente. El árbitro señaló sin dudarlo el punto de penalti y mostró la tarjeta roja al defensa marroquí. Inmediatamente el Etihad se estalló y los jugadores del Bayern rodearon al árbitro en señal de protesta. Tarjeta roja. El árbitro ha mostrado una tarjeta roja.
El Manchester City ha conseguido una ventaja numérica al principio del partido. Guardiola ordenó rápidamente un cambio táctico, pasando a una defensa de 3 hombres. Agüero se adelantó para ejecutar él mismo el penal. Respiró profundamente, corrió y con calma metió el balón en el ángulo inferior derecho. Neuer adivinó la dirección correcta, pero el disparo fue demasiado rápido y el balón rozó sus dedos antes de ir a parar a la roja. Gol. El Manchester City gana 1-0. Alan Shearer analizó. El pase de James fue crucial para este gol. Abrió la defensa del Bayern con un simple cambio de dirección. En el pub Beer Barrel de Múnich. El vaso de cerveza de Mark, el dios del juego, se estrelló contra la mesa de roble con un ruido metálico y el líquido dorado salpicó su arrugada camiseta del Bayern. Esto es imposible. Lo miró con los ojos inyectados en sangre, con un dedo tembloroso mientras señalaba la pantalla del televisor. Esa idiota de Benatia. El televisor en la pared estaba repitiendo la falta, y cada vez que Mark miraba, se golpeaba ferozmente el muslo, produciendo un ruido sordo. Tranquilo, amigo, alguien a su lado le dio un codazo, el juego apenas comienza. Antes de que pudiera terminar, Mark lo interrumpió irritado. Cállate. ¿Sabes cuánto aposté? El Bayern, a pesar de tener un hombre menos, no entró en pánico. En el minuto 25, una irrupción de Ribery por la banda izquierda acabó con una falta de Sagna y el Bayern dispuso de un tiro libre en una zona peligrosa. James se posicionó proactivamente en la parte más externa de la pared, notando agudamente los ojos de Alonso mirando constantemente hacia el poste cercano. Cuidado con un tiro bajo. Gritó James a sus compañeros. Pero ya era demasiado tarde. El tiro libre de Alonso voló como una bala de cañón, rozando el césped y trazando una trayectoria extraña bajo la lluvia. La visión de Joeart quedó obstruida por la pared, y cuando vio la pelota, ya era demasiado tarde para salvarla. 1-1. Alonso iguala con su característico disparo raso. Gary Neville exclamó. Ese tiro libre fue increíblemente rápido, casi imposible de defender en un campo mojado. Cuando el tiro libre de Alonso entró en la red, Mark saltó de su silla como si se hubiera electrocutado. Sí. Sí. Rugió, golpeando su vaso de cerveza contra la mesa, haciendo volar la espuma. Su bufanda del Bayern ondeaba salvajemente sobre su cabeza, como una bandera de victoria. ¿Ves eso? Es el Bayern. Mark se giró y agarró al camarero Thomas por el cuello, escupiéndole en la cara. 10 hombres aún pueden vencerlos. Sus ojos inyectados en sangre estaban muy abiertos y las venas de su cuello se le hinchaban. El viejo Karl limpió con calma la espuma de cerveza que había salpicado el mostrador. Es demasiado pronto para celebrar, el juego acaba de... Cállate, viejo. Interrumpió Mark con rudeza. La moral del Bayern subió tras el empate. En el minuto 35, Robben recortó desde la derecha e intentó su característico disparo con el pie izquierdo, pero el balón pasó rozando el segundo poste. Gracias a su ventaja numérica, el Manchester City intentó recuperar el control del ritmo. En el minuto 38, James y Silva hicieron una brillante pared al borde del área y el disparo del colombiano fue desviado por la velocidad atajada de Neuer. Tras el rincón, el cabezazo de Company volvió a estrellarse en el larguero. El Manchester City estuvo a punto de volver a adelantarse en el marcador. Se lamentó Alan Shearer. Los datos en vivo de Sky Sports mostraron que, a pesar de tener un hombre menos, la tasa de posesión del Bayern se mantuvo en el 52%, un testimonio del dominio de los pases y el control de los campeones de la Bundesliga. En el minuto 40, Lewandowski le dio un codazo a Mangala durante una falta aérea y el árbitro le mostró la tarjeta amarilla. En el primer minuto del tiempo añadido, Jerome Boateng centró desde la derecha y Lewandowski superó a Mangala en el salto para cabecear el balón hacia el arco. Joeart lo tocó, pero no pudo evitar que entrara. Cuando el cabezazo de Lewandowski se estrelló contra la roja, Mark saltó de su asiento como un toro furioso. ¡Ah! Soltó un aullido inhumano, rasgando su camiseta del Bayern para revelar su abultado vientre y el tatuaje torcido de FCB en él. ¿Ves eso? ¿Ves eso? Se dio una palmada salvaje en la barriga, con su barriga cervecera moviéndose como olas. Esa es mi visión. 2-1. El Bayern se ha adelantado. Exclamó Gary Neville. ¿Quién está jugando con un hombre menos? El Bayern, a pesar de tener un hombre menos, ha conseguido darle la vuelta al marcador. Las repeticiones en cámara lenta mostraron que Mangala estaba completamente dominado por Lewandowski en la secuencia de este gol, y el central francés golpeó el césped en señal de frustración. James inmediatamente les indicó a sus compañeros que mantuvieran la calma.
En los últimos momentos del tiempo añadido, James dribló a 3 defensores antes de pasarle a Milner, cuyo centro encontró a Agüero llegando al segundo palo, pero desafortunadamente, el remate de volea del argentino pasó por encima del travesaño. Cuando sonó el pitido del descanso, el marcador estaba 2-1. La cámara de retransmisión enfocó significativamente a ambos entrenadores simultáneamente. Guardiola sostuvo con el puño cerrado, mientras Pellegrini, con expresión sombría, caminó rápidamente hacia el túnel de jugadores. Esta primera mitad fue como una montaña rusa, resumió Alan Shearer. El Manchester City tomó ventaja, pero el Bayern, a pesar de tener un hombre menos, mostró una disciplina táctica más fuerte. El análisis en vivo de Sky Sports mostró que James era el jugador más activo en la primera mitad. Realizó 3 pases clave, 2 regates exitosos y creó una ocasión clara. Sin embargo, lo preocupante fue que, debido a la falta de protección en el medio campo, tuvo que retroceder con frecuencia para recibir el balón, lo que provocó la pérdida de un punto de apoyo ofensivo para la delantera del Manchester City. En el vestuario, Pellegrini apuntaba con un puntero láser al tablero táctico. Tienen un hombre menos, sus 2 lados no se atreven a atacar y esa es nuestra oportunidad. Rodey y Hubjerg son inexpertos. Necesitamos centrar nuestros ataques en esa zona. Tras el pitido inicial, el Manchester City presionó inmediatamente arriba. En el minuto 47, Silva interceptó el balón en la frontal y se lo pasó directamente a James, quien hábilmente giró para sacudirse a Rod, pero su disparo fue interferido por el recuperado Jerme Boateng, enviando el balón desviado del segundo poste. El Bayern tomó represalias de inmediato. En el minuto 49, Robben recortó desde la derecha y de repente pasó el balón, Ribéry avanzó y soltó un potente disparo que Joe Hart despejó de puños. Esta transición ofensiva y defensiva provocó una exclamación en las grabaciones. La cámara de transmisión se centró en la zona técnica del Bayern, donde Guardiola frunció el ceño y fijó su mirada en James. Cuando el colombiano retrocedió para recibir nuevamente el balón, Guardiola inmediatamente corrió hacia la línea lateral, haciendo un gesto con la mano hacia abajo hacia Alonso, indicándole que intensificara el marcaje sobre James. «Mira el número 10». Guardiola gritó fuerte. «Dile a Rod que se queda cerca de él, no le des más espacio para girar». El análisis táctico de Sky Sports mostró que los toques de James después del inicio de la segunda mitad habían aumentado en un 40% en comparación con el mismo período de la primera mitad. Esto claramente puso a Guardiola en alerta máxima. Cuando James recibió la pelota en el medio, 2 jugadores del Bayern se acercaron inmediatamente para marcarlo, y Rod incluso tuvo que abandonar su posición defensiva original. Guardiola claramente está muy cauteloso ante la amenaza de James, analizó Gary Neville durante el comentario. Podemos ver que el enfoque defensivo del Bayern se ha desplazado claramente hacia este lado, lo que podría crear oportunidades para otros jugadores del Manchester City. En el minuto 51, James recibió un pase corto de Sagna por la derecha y los dos completaron un doblete clásico. Justo cuando Rod dudaba si presionar o no, el colombiano de repente hizo una parada brusca y un cambio de dirección, con la pelota aparentemente pegada a su pie mientras cortaba hacia adentro. La defensa del mediocampo del Bayern desarrolló inmediatamente un hueco fatal. «Detenerlo», gritó Guardiola desde la banda, agitando los brazos frenéticamente y con el rostro enrojecido. James ajustó sus pasos y balanceó su pierna desde 25 metros de distancia. No fue un disparo potente, sino un tiro bajo y preciso. El balón casi no tenía efecto sobre el césped mojado y, como una espada desenvainada, se coló directamente en el ángulo inferior derecho de la portería. Neuer se zambulló y sus guantes casi rozaron el balón, pero al final quedó corto por media pulgada. En el momento en que la red se sacudió violentamente, Guardiola dio un fuerte pisotón con el pie contra el suelo. Entonces se giró y le gritó al banco. Les dije que lo observaran con atención. Las venas abultadas de su frente eran claramente visibles. Los ayudantes del Bayern intercambiaban miradas desde la banda, mientras Guardiola ya estaba en cuclillas al margen, murmurando maldiciones sin cesar. El agua de lluvia goteaba por su cabeza calva, mezclándose con las gotas de sudor en su frente. 2-2. James iguala con un golpe quirúrgico. Gary Neville exclamó. Miren la reacción de Guardiola. Este gol ha trastocado completamente su plan táctico. En el pad, el vaso de Mark se detuvo de repente en el aire. Su rostro se tornó pálido, sus dedos agarraron fuertemente el borde del vaso. Maldita sea, maldijo en voz baja, mordiéndose inconscientemente el labio inferior.
En el campo, James se reunió brevemente antes de indicar inmediatamente a sus compañeros de equipo que regresaran a sus posiciones. Su mirada estaba concentrada, claramente pensando ya en el resto del partido. Este gol levantó visiblemente la moral del Manchester City y las carreras de los jugadores se volvieron más activas. Después de que el Bayern iniciara el partido desde el círculo central, Alonso intentó controlar el ritmo, pero Lampard lo presionó inmediatamente. El partido volvió a quedar empatado, con ambos equipos disputando ferozmente el medio campo. En el minuto 55, James volvió a crear una amenaza desde la derecha. Amagó a Bernat y centró, Agüero atacó al primer palo pero su disparo fue bloqueado por Jerome Boateng en esquina y, tras el esquina, el cabezazo de Company se marchó rozando el larguero. Los datos en tiempo real de Sky Sports mostraron que James había completado 3 pases clave y 2 regates exitosos. Tuvo un amplio rango de actividad, capaz de abrirse paso por la banda y también retroceder al medio campo para recibir el balón. En el Bayern, Robben empezó a retroceder para recibir el balón con más frecuencia. En el minuto 58, el holandés recortó hacia adentro y le pasó un pase a Lewandowski, pero la oportuna entrada de Mangala evitó el peligro. Al margen, Guardiola sustituyó a Roth por Lam para reforzar la defensa, mientras Pellegrini se situaba al borde del área técnica, gritando constantemente instrucciones al campo. Aunque la lluvia estaba amainando, el agua estancada en el campo todavía afectaba la calidad de los pases. En el minuto 61, James recibió un pase de Lampard en el centro del campo, se giró para sacudirse a Alonso y envió un pase filtrado. Silva se abalanzó y disparó, pero Neuer lo salvó y el siguiente disparo de Milner fue alto. El Manchester City ha controlado completamente el juego durante este periodo, analizó Gary Neville. El desempeño de James ha sido particularmente sobresaliente. Ha estado involucrado en casi todos los ataques peligrosos. La cámara retransmitió el partido por las gradas, donde se encontraban todos los hinchas del Manchester City, y la atmósfera se volvía cada vez más ferviente. El Bayern intentó cambiar la situación con un cambio. Itze sustituyó a Højbjerg. Pero la desventaja de tener un hombre menos significaba que su defensa estaba bajo una presión cada vez mayor. En el minuto 71, el Manchester City organizó un ataque en la zona ofensiva. Silva tomó el balón en el medio y, frente a la compacta defensa del Bayern, le pasó el balón a Milner, que había avanzado por la derecha. Milner decidió no centrar, sino que pasó el balón hacia Lampard, que estaba en su apoyo. En ese momento, la defensa del Bayern se había replegado hasta el borde del área. Lampard observó la carrera de James y jugó un pase diagonal al colombiano. James recibió el balón de espaldas al arco, Jerome Boateng inmediatamente se acercó para marcarlo con fuerza y Agüero inmediatamente retrocedió desde el área para apoyar. James tocó hábilmente el balón con el exterior de su pie derecho, y el balón pasó entre las piernas de Jerome Boateng, encontrando precisamente al delantero argentino. Agüero no atrapó el balón, sino que lo remató directamente con el tacón. James ya había ajustado sus pasos. Lanzó a la carrera y el balón se deslizó rápidamente por el césped. Neuer rápidamente bajó para salvar el balón, pero el balón pasó zumbando entre sus dedos, rozando el interior del poste izquierdo y entrando en la red. 3-2. El Manchester City se adelanta. Pellegrini levantó ambos brazos en señal de celebración desde la banda, luego se giró y abrazó a sus entrenadores asistentes. Guardiola permaneció inexpresivo al borde del área técnica, observando el campo. El banquillo del Bayern guardó silencio. Los aplausos en el Etihad duraron casi un minuto. Los fanáticos en las gradas cantaron el himno del equipo al unísono, algunos levantaron carteles prefabricados que decían "Comeback" y muchos fanáticos se abrazaron con entusiasmo. Las estadísticas en tiempo real mostraron que este fue el 12º disparo del Manchester City en el partido, con 7 al arco. James había contribuido con 2 goles y 1 asistencia, con 68 toques. El Bayern hizo un último esfuerzo y Thiago sustituyó al cansado Ribéry. Tras la reanudación, ya a pesar de que el Bayern intentó organizar un ataque, su desventaja se hizo cada vez más evidente. En el minuto 75, Alonso cometió un error de pase en el backfield, Milner interceptó el balón y le dio un pase a Agüero, pero la salida oportuna de Neuer evitó el peligro. Los vítores de los aficionados del Manchester City se hicieron cada vez más fuertes. El locutor del estadio transmitía continuamente el tiempo restante del partido, provocando cada vez una explosión de vítores en las gradas. Cuando el cuarto árbitro se levantó desde la banda el tablero electrónico que indicaba 4 minutos de tiempo añadido, los vítores fueron ensordecedores.
En el segundo minuto del tiempo añadido, el Bayern tuvo una última oportunidad. Lam centró desde la derecha y el cabezazo de Lewandowski bajo presión de Mangala fue desviado por encima del larguero por Joe Hart. Neuer se abalanzó sobre el área contraria para participar en el ataque de tiro de esquina, pero su cabezazo fue despejado en la línea por Lampard. El árbitro pitó entonces el final del partido y el marcador quedó en 3-2. Los jugadores de ambos equipos se estrecharon brevemente las manos y abandonaron rápidamente el campo. Los jugadores del Bayern caminaron con la cabeza gacha hacia el vestuario, mientras que los del Manchester City permanecieron en el campo para agradecer a los aficionados. Mark permaneció aturdido en su silla, mientras la imagen de los jugadores del Manchester City celebrando frenéticamente en la pantalla del televisor se retorcía y distorsionaba ante sus ojos inyectados en sangre. Entre sus dedos temblorosos había dos boletos de apuestas. Una era de 2.800 euros a que el Bayern ganaría, y la otra era una apuesta segura casual de 200 euros a favor del Manchester City. No, esto no puede ser, se rascó nerviosamente el tatuaje del escudo del equipo Bayern con la uña hasta que gotas de sangre comenzaron a brotar de su piel. Los demás aficionados del Bayern que estaban en el pub evitaron en silencio al loco, solo el viejo camarero Karl suspiró y les acercó un vaso de licor fuerte. De repente, Mark se enfureció, agitó el vaso y lo estrelló contra la pantalla del televisor. Partido arreglado. Está todo arreglado. Oye. Tendrás que pagar por mi televisor. El dueño agarró una escoba y corrió hacia mí. Sin embargo, Mark se arrepiente sonriendo de forma inquietante, sacando una llave del coche del bolsillo de su pantalón. Mi BMW, todavía puedo apostar. Las sirenas de la policía sonaron más fuertes y, a lo lejos, resultó que un cliente ya había llamado a la policía. Cuando la policía esposó al jugador, este aún murmuraba. Apuesto, que aún puedo recuperarlo. En su mano izquierda sostenía la mitad de un boleto de apuestas empapado en sangre. La nieve fuera de la ventana caía cada vez con más fuerza, cubriendo rápidamente las huellas de los neumáticos del coche de policía que se alejaba. Brescia, Italia. A las 2:17 horas, la verja de hierro del campo de entrenamiento de fútbol de Brescia emitió un leve crujido. Una figura alta y delgada trepó ágilmente la valla. Sus botas de fútbol resbalaron sobre las mojadas al aterrizar. Se ajustó bien la capucha de la sudadera, pero algunos mechones de pelo largo y negro todavía sobresalían por debajo del ala. Su corazón latía con fuerza, no por la emoción de escalar la pared, sino por el anhelo familiar, casi sofocante, que surgió nuevamente dentro de él. Como un adicto en abstinencia, sus dedos se crisparon inconscientemente y su garganta se cerró. Una última apuesta, murmuró para sí mismo, mientras su aliento formaba una niebla blanca en la fría noche. La casa de apuestas de la esquina, con su cartel de neón de estrella de la suerte, todavía estaba iluminada. Mientras empujaba la puerta, el timbre sobresaltó a Marco, el jefe, que estaba durmiendo. Ah. ¿Eres tú otra vez? Marco se frotó los ojos soñolientos, y una sonrisa se dibujó en su rostro grasiento. Últimamente llevas una buena racha, jovencito. La semana pasada apostaste por el Real Madrid, anteayer por el Leverkusen, contó con los dedos. Llevas 5 partidos seguidos ganados, ¿verdad? El joven no respondió, simplemente sacó un billete de lotería arrugado de su bolsillo y lo dejó caer suavemente sobre el mostrador. Marco entrecerró los ojos, cogió el billete y lo sostuvo a la luz para comprobarlo, luego de repente se arrepintió. Manchester City 3-2 Bayern. Ja. Ganaste otra vez. Se giró y contó una pila de billetes de un cajón, luego los dejó caer sobre el mostrador. 300 euros, aquí tienes. Por cierto, ¿cómo te llamas? Te daré un descuento VIP a partir de ahora, dijo Marco de repente, levantando la vista. La comisura de su boca se torció bajo el ala de su capucha. Tonali. Sandro Tonali. Etihad seguía bullendo de ruido en el frío de diciembre. Tras derrotar al Bayern, el Manchester City parecía haber abierto sus meridianos, desatando una tormenta azul en la Premier League. El equipo de Pellegrini cautivó a toda Inglaterra con su fluido juego de ataque, logrando 7 victorias consecutivas, anotando 21 goles y concediendo solo 5, y ampliando su ventaja sobre el Chelsea a 4 puntos en la tabla de la liga. La forma de James era aún mejor. El colombiano parecía nacido para la Premier League, tomando lo que quisiera en la línea de ataque.
Un golazo con efecto contra el Crystal Palace, un gol en solitario contra el Swansea superando a 3 defensores y un impresionante pase de 40 metros en el partido contra el West Brom. Los comentaristas de Sky Sports habían agotado sus superlativos. Mira estas estadísticas. Contribuyó con 5 goles y 2 asistencias. James promedia 12,3 kilómetros de carrera por partido, 4,2 pases clave y un índice de éxito en el regate del 68%. Este es, sin duda, el rendimiento de un guerrero polifacético. Sin embargo, en la lista de máximos goleadores, Diego Costa del Chelsea todavía lidera con 13 goles. Este delantero español era como una molestia inquebrantable. Siempre que James marcaba, respondía con un método aún más violento. Pero el equipo de Mourinho acabó mostrando síntomas de cansancio. Tras un empate 1-1 como visitante contra el Southampton el 28 de diciembre, el Chelsea se encontró 4 puntos detrás del Manchester City. Después de 18 jornadas, el Manchester City suma 15 victorias y 3 empates, acumulando 48 puntos, rompiendo casi con seguridad el récord de puntos de media temporada de la Premier League. El Manchester City fue igualmente imparable en la Liga de Campeones. En el grupo de la muerte, derrotaron a la Roma en casa y fuera, especialmente con una decisiva victoria a domicilio por 3-0, donde James silenció a la ciudad eterna con un gol y una asistencia. Cuando sonó el pitido final, la solitaria figura de Totti contrastó fuertemente con la exultante presencia de los jugadores del Manchester City. Ya no somos novatos en la Champions League, fue contundente la declaración de Kompany en la entrevista en la zona mixta. Este equipo, que había tropezado repetidamente en la fase de grupos, avanzó como campeón de grupo con un impresionante récord de 4 victorias, 1 empate y 1 derrota. La ceremonia del sorteo se celebrará en enero del próximo año. Sin embargo, en la jornada 19 en Turf Moor, el equipo ascendido Burnley echó un balde de agua fría al Blue Moon. Con temperaturas cercanas a 0 grados, todo el equipo del Manchester City parecía estar dormido. Aunque James empató de falta directa en el minuto 63, el equipo de Sean Dyche aguantó para empatar 1-1 con una defensa de carne y hueso. Esto es la Premier League, se frotó Pellegrini las sienes en la conferencia de prensa posterior al partido. No existen los llamados equipos débiles. El viento frío de enero era especialmente cortante y la atmósfera en el vestuario del Manchester City era incluso más pesada que el clima. En la tabla de la liga, la ventaja aparentemente sólida de 4 puntos ahora se había reducido a 1 punto, como hielo y nieve derretidos. El doblete de Costa ayudó al Chelsea a derrotar al Newcastle por 2-0, mientras que el Manchester City fue derrotado por 1-0 por el Southampton en el Etihad. Pellegrini miró fijamente la lista de partidos en el tablero táctico, el encuentro de Stamford Bridge estaba claramente marcado con un círculo rojo. Señores, el ingeniero chileno tocando la pizarra, la próxima ronda es el punto de inflexión de toda nuestra temporada. En un rincón del vestuario, James se vendaba el tobillo. El colombiano había recibido 15 faltas de sus rivales en sus últimos 3 partidos. El Daily Telegraph dedicó una página entera a analizar este partido crucial. Mourinho siguió empleando el doble pivote Matip más Fábregas, apuntando específicamente a James. Las probabilidades indicaban que el resultado de este choque determinaría directamente al campeón de la Premier League. Mientras el autobús del Manchester City entraba en Londres, cientos de aficionados ya se habían reunido frente a Stamford Bridge. La mayoría cantaba la canción del Chelsea. En la cabina de transmisión de Sky Sports resonó la voz profunda del comentarista Martin Tiller. Bienvenidos al partido clave de la jornada 23 de la Premier League. Estamos en Stamford Bridge, donde el Chelsea recibe al Manchester City. No es solo un partido de liga normal, sino potencialmente la batalla decisiva por el título de la Premier League de esta temporada. La cámara cambió a una vista panorámica del estadio. Las banderas del Chelsea y del Manchester City ondeaban con el viento frío, las gradas estaban abarrotadas y el ambiente era tenso. En la tabla de la liga, el Manchester City ocupa actualmente el primer lugar, pero el Chelsea le pisa los talones, a solo un punto del primero. Si el Chelsea gana hoy, saltará a la cima. Pero si el Manchester City puede sumar 3 puntos desde aquí, recuperará el control de la carrera por el título. La cámara enfocó la vista sobre los túneles de los jugadores. Mourinho, con un abrigo negro, tenía una mirada penetrante como la de un águila. La expresión de Pellegrini era serena, pero sus nudillos estaban ligeramente blancos, claramente bajo una presión considerable.
Para el Chelsea, Diego Costa está en un estado de forma espectacular y sigue liderando la tabla de goleadores, con Hazard, Oscar y Fábregas aportando potencia detrás de él. Y para el Manchester City, James es sin duda la mayor amenaza. El colombiano ha tenido una actuación fenomenal esta temporada, y sus asistencias y tiros de larga distancia serán una pesadilla para la defensa del Chelsea. Las alineaciones de ambos equipos no han cambiado desde su primer encuentro. Manchester City, 4-2-3-1. Portero. Joeart. Defensores. Zabaleta, Compagni, De Michelis, Clichy. Centrocampistas defensivos. Fernandinho, Yaya Touré. Centrocampistas. Nasri, James Rodríguez, Silva. Delantero. Agüero. Chelsea, 4-2-3-1. Portero. Courtois. Defensores. Ivanovic, Terry, Cahill, Azpilicueta. Centrocampistas defensivos. Matic, Fábregas. Centrocampistas ofensivos. William, Oscar, Hazard. Delantero. Diego Costa. Con el silbato del árbitro comenzó oficialmente el partido. El césped de Stamford Bridge brillaba fríamente bajo el sol invernal. Tras el pitido inicial, el Chelsea mostró inmediatamente la disciplina táctica característica de Mourinho, con 11 jugadores entrelazados como engranajes precisos, formando un muro impenetrable en el campo. La formación 4-2-3-1 del Chelsea rápidamente se comprimió en un 4 de mayo de 2001 cuando no tenía la pelota, con las distancias entre las tres líneas minimizadas al extremo, sin dejar espacio para que el Manchester City penetrara. En el minuto 3, James se encontró con el marcado de Matic en su primer toque. Las piernas de 2 metros del centrocampista defensivo serbio se movieron como un limpiador, ejecutando una entrada limpia para enviar el balón fuera de los límites del campo. La gran pantalla al margen mostró inmediatamente los datos. Matic promedió 4,1 intercepciones por partido esta temporada, la cifra más alta de la Premier League. La estrategia defensiva del Chelsea era muy precisa. Cada vez que Silva tomaba el balón en el medio, Fábregas inmediatamente avanzaba para interferir. Y cada vez que James intentaba abrirse paso por el medio, Ivanovic y Matic siempre lo bloqueaban. En el minuto 7, James intentó una pared con Agüero, pero Matic se anticipó y una entrada feroz pero limpia acabó una vez más con el ataque del Manchester City. El árbitro dio la señal para que el juego continuara y James meneó la cabeza con impotencia. En el minuto 12, el Manchester City finalmente ejecutó una secuencia de pases continuos. Después de 17 pases ininterrumpidos, Agüero tuvo una oportunidad de remate al borde del área, pero el disparo de Agüero desde el borde del área fue bloqueado por el pecho de Terry. La organización defensiva del Chelsea era perfecta. Cada jugador parecía estar movido por hilos invisibles, manteniendo distancias y posicionamientos perfectos. El juego quedó en punto muerto. Touré tuvo que avanzar con frecuencia para apoyar y el marfileño encontró a Nasri con un pase largo en el minuto 18, pero el centro de Nasri fue despejado de cabeza por Cahill. Fernandinho, por su parte, se transformó en líbero, interceptando 3 veces las rutas de contraataque de Hazard. La defensa de acero del Chelsea era asfixiante. Las estadísticas mostraron que en los primeros 30 minutos, la tasa de posesión del Manchester City alcanzó el 68%, pero solo tuvieron 1 tiro y 0 al arco. La pareja de centrales formada por Terry y Cahill recibió 7 despejes y Azpilicueta ganó el 100% de todos los duelos 1 contra 1. En el minuto 28, el Chelsea tuvo una oportunidad. Fábregas envió un pase elevado y Costa logró superar la trampa del fuera de juego, pero Joeart salió un tiempo para recoger el balón. Este contraataque fue como un balde de agua helada vertida sobre las cabezas del Manchester City. El equipo de Mourinho podía asestar un golpe fatal en cualquier momento. En el minuto 33, tras ganar el balón en su propio campo, Fábregas envió inmediatamente un pase raso y Hazard controló con tranquilidad el balón cerca de la línea del medio campo izquierdo. La belga mantuvo su característica postura de centro de gravedad bajo y Nasri rápidamente presionó para desafiar, pero Hazard protegió firmemente el balón con su cuerpo. Estallido. El físico aparentemente normal de Hazard en realidad contenía una fuerza central sorprendente, especialmente sus músculos glúteos más desarrollados, que jugaron un papel crucial. Sacó el trasero hacia adelante, bajó su centro de gravedad y literalmente empujó a Nasri medio metro más allá. El francés tropezó, intentando retroceder, pero la repentina aceleración de Hazard lo dejó atrás. Es hermoso. No pudo evitar exclamar al comentarista Martín Tiller. Zabaleta, percibiendo el peligro, salió inmediatamente a cubrir. El experimentado defensa argentino bajó su centro de gravedad, con la mirada fija en el balón a los pies de Hazard.
Sin embargo, Hazard de repente jugó un juego mental. Primero fingió cortar hacia adentro y, en el momento en que el centro de gravedad de Zabaleta cambió, usó el exterior de su pie derecho para empujar la pelota hacia la línea de fondo, mientras él mismo aceleraba para abrirse paso desde el otro lado. Nuez moscada. Estalló instantáneamente en Stamford Bridge. La imaginativa jugada de Hazard desequilibró por completo a Zabaleta, y el argentino casi resbaló al girar torpemente. Tras haber logrado abrirse paso, Hazard no fue codicioso. Levantó la vista y realizó un pase preciso. El balón se curvó alrededor de Company en el primer poste y se dirigió directamente hacia Oscar, que estaba intentando llegar al segundo poste. El brasileño ya había preparado su posición de tiro y todo Stamford Bridge contenía la respiración. En el momento crucial, apareció una figura azul volando y realizó una entrada deslizante. Fernandinho salió como un bombero, despejando el balón sobre la línea. Este despeje fue tan crucial que Joe Hart incluso corrió a abrazar al mediocampista defensivo brasileño. La cámara de transmisión captó a Mourinho al costado del campo, golpeando el suelo con el pie furiosamente, claramente disgustado por la oportunidad perdida. Este es el valor de un jugador de élite, analizó Martin Tiller desde la tribuna. En un empate, Hazard usó su habilidad individual para destruir la defensa. De no ser por el heroico despeje de Fernandinho, el marcador podría haber cambiado ya. Pellegrini, desde la banda, hizo inmediatamente un ajuste. Hizo que Touré retrocediera para marcar específicamente las carreras de Hazard. Pellegrini sabía muy bien que en un duelo de tanta intensidad, un solo momento de brillantez podía decidir el resultado del partido. Aunque este ataque no resultó en gol, subió por completo el partido. Los vítores de los fanáticos del Chelsea se hicieron cada vez más fuertes y los gritos entre los jugadores del Manchester City también se hicieron más urgentes. En el minuto 38, cuando Silva recibió el balón de espaldas al arco en el centro del campo, Diego Costa realizó una feroz embestida desde atrás, enviando a Silva al suelo. Antes de que el árbitro pudiera siquiera sonar, Touré fue el primero en lanzarse, empujando ferozmente su pecho contra Costa. ¿Qué demonios estás haciendo?, rugió Touré, con las venas abultándose en su frente. Costa no se echó atrás, enseñando los dientes y maldiciendo en español, los dos casi cara a cara. James y Agüero los rodearon rápidamente, protegiendo a Silva detrás de ellos, mientras Agüero señalaba la nariz de Costa y lo reprendía. Los jugadores del Chelsea se sumaron inmediatamente a la contienda, con Terry y Matic colocándose instantáneamente frente a Costa. Stamford Bridge estalló inmediatamente en abucheos y los aficionados en las gradas se pusieron de pie. El árbitro corrió rápidamente y le mostró la tarjeta amarilla a Costa, logrando apenas calmar la situación. En el minuto 43, James encontró una buena oportunidad de contraataque cerca del círculo central. Cuando recibió el pase de Fernandinho, Matic se pegó a él como una sombra. El mediocampista defensivo serbio había estado ejecutando la instrucción "donde va James, voy yo" durante todo el partido. James se detuvo de repente y cambió de dirección, intentando usar su característico giro de Marsella para escapar. Pero Matic estaba preparado. Extendió su pierna de 2 metros, bloqueando literalmente el giro. El golpe sordo de sus cuerpos al chocar llegó a la banda, y James tropezó, manteniendo la posesión a duras penas. Al ver que su avance estaba bloqueado, James ajustó rápidamente su centro de gravedad, tiró la pelota hacia atrás con su pie derecho y simultáneamente usó su hombro izquierdo para apoyarse contra el fuerte cuerpo de Matic. El serbio se quedó inmóvil como una pared, pero de repente James tuvo un destello de inspiración, picando suavemente el balón con la punta de su pie derecho y enviándolo por encima de las cabezas de ambos. Hermoso. Pellegrini, desde la banda, no pudo evitar vitorear. James bypass rápido Matic, recuperando el control del balón que desciende. En ese momento, Ivanovic ya había cubierto, bajando su centro de gravedad, con la mirada fija como una antorcha en el balón a los pies de James. El colombiano no entró en pánico, fingió cortar hacia adentro y en el momento en que el centro de gravedad de Ivanovic cambió, de repente utilizó la parte exterior de su pie derecho para empujar el balón hacia la línea de fondo. Este cambio de dirección tomó a Ivanovic por sorpresa, pero inmediatamente ajustó sus pasos, manteniendo su posición defensiva. Al ver que el avance no tuvo éxito, James centró el balón con decisión. El balón se curvó, superando a Terry en el primer poste y yendo directo hacia Agüero, que estaba intentando llegar al segundo poste. El delantero argentino saltó por los aires y remató con un potente cabezazo. Estallido.
El balón se estrelló con fuerza contra el larguero y rebotó fuera de la cancha. El larguero del estadio Stamford Bridge vibró con un temblor palpitante y Mourinho, desde la banda, dejó escapar un largo suspiro de alivio. A continuación sonó el pitido final del tiempo añadido y los jugadores de ambos equipos se dirigieron a los vestuarios. James secó el sudor de la frente. Aunque este ataque no resultó en gol, demostró con su tenaz avance que podía crear oportunidades incluso bajo el marcaje más estricto. Dentro del vestuario, Pellegrini golpeó fuertemente el tablero táctico con un puntero láser. Han estado desorganizando nuestra ofensiva con faltas. En la segunda mitad, necesitamos cambiar el ritmo. Touré retrasará el marcador y Silva y James intercambiarán posiciones. Por otro lado, los ajustes de Mourinho fueron más directos. Dibujó 3 flechas rojas apuntando a James en el tablero de tácticas. Matic, sigue pegado. Ivanovic, prepárate para cubrir. Recuerda, deja que tengan la posesión, pero no dejes que pasen con comodidad. Diego. En ese momento, Costa se estaba cambiando de camiseta. Al oír a Mourinho llamarlo, levantó la vista rápidamente. Mantengamos la intensidad en el Manchester City. El partido se reanudó. Vemos que ninguno de los dos equipos ha hecho ninguna sustitución. Martín Tiller analizó. Pero el Manchester City ha ajustado claramente su posicionamiento. James ha cambiado su posición ahora, lo que podría ser para evitar el marcaje de Matic. En el minuto 47, James apareció de forma inusual en la banda izquierda, haciendo un doble pase con Clichy. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar, Ivanovic lo siguió, bloqueándole el paso. El despliegue selectivo de Mourinho tuvo un efecto inmediato. Al margen, Pellegrini hacía constantemente gestos de flexiones, mientras Mourinho vigilaba de cerca las carreras de James, gritando ocasionalmente instrucciones de ajuste a Matic. En el minuto 53, Costa chocó frontalmente con Touré durante un contraataque y el delantero español cayó dramáticamente al suelo. El árbitro pitó falta y sancionó a Touré. Te estás tirando a la mierda. Touré, furioso, caminó directamente hacia Costa, que seguía tendido en el suelo. Sus frentes casi se tocaban. Los jugadores de ambos lados los rodearon rápidamente y el árbitro tuvo que intervenir nuevamente para calmar la situación. En el minuto 61, el Chelsea consiguió un saque de esquina por el lado derecho. Mientras Fábregas se dirigía al banderín de córner con el balón, la tensión ya era alta en el área. Costa y Touré estaban enredados cerca del punto de penalti, presionándose uno contra el otro como luchadores de sumo. Árbitro. Mira lo que hace. Se quejó Touré al árbitro, mientras Costa le daba codazos en la espalda. El delantero español replicó inmediatamente. Tú me tiraste la camiseta primero. La discusión se hizo más intensa y de repente Costa levantó la voz. Eres tan débil como una mujer. El árbitro hizo inmediatamente sonar su silbato para detener el juego, caminando rápidamente entre los dos. Amonestó severamente a ambos jugadores y le indicó a Fábregas que retrasara el saque inicial. Todo el enfrentamiento fue difícil casi un minuto, y solo cuando el árbitro estuvo seguro de que la situación estaba bajo control, hizo un gesto con la mano, indicando que el partido continuaría. Fábregas respiró hondo y con tranquilidad colocó el balón en el área de esquina. Stamford Bridge quedó en silencio al instante, todos manteniendo la respiración con anticipación. Una carrera corta, una patada potente. El balón se arqueó y se dirigió directamente al borde delantero del área de 6 yardas. Sin embargo, Touré, quien debía marcar a Costa, cometió un error fatal. Quedó momentáneamente obstruido por la pantalla de Terry, perdiendo su posición defensiva. Costa aprovechó la oportunidad, aceleró repentinamente para liberarse de su marcador y saltó alto en la línea de 6 yardas. Auge. Un potente cabezazo, y el balón se coló en la esquina superior derecha de la portería como una bala de cañón. Aunque Joe Hart hizo una atajada desesperada, estaba demasiado lejos para alcanzarla. Gol. El Chelsea gana 1-0. La voz de Martín Tiller resonó por todo el estadio. Tras marcar, Costa celebró con entusiasmo. Se acercó deliberadamente a Touré, que estaba fuera de posición, y se puso las manos detrás de las orejas en un gesto provocativo de escuchar los victores. Esta acción se enfureció por completo a Touré. Empujó a Terry, que venía a celebrar, y cargó directamente contra Costa. Costa y Touré se enredaron instantáneamente, apretándose uno contra el otro como toros enfurecidos. Justo cuando Terry estaba a punto de unirse a la pelea, Compagni lo agarró del cuello. Ni se te ocurre. Los dos juntaron sus frentes, intercambiando insultos. Agüero, mientras tanto, se lanzó directamente contra Fábregas.
Ustedes solo hacen estas cosas sucias. El delantero argentino agarró la camiseta del centrocampista español y Fábregas, para no quedarse atrás, la empujó. Cuando James y Silva llegaron, la escena ya estaba completamente fuera de control. Intercambiaron miradas, evaluando rápidamente la situación. Matic y Oscar les bloquearon el paso, el gigante serbio permanecía de pie como una torre de hierro y con el rostro sombrío. Tú ocúpate ese serbio. James le susurró a Silva, luego de repente se lanzó hacia adelante, dándole a Oscar un fuerte empujón. El jugador brasileño fue tomado por sorpresa, se tambaleó hacia atrás unos pasos y cayó al césped. Silva se quedó paralizado mientras miraba a Matic, que medía casi 2 metros de altura. El centrocampista español, con su 1,7 metros de altura, ni siquiera llegaba al hombro del rival, lo que de repente hizo que la escena resultara cómica. Silva respiró profundamente, presionó los dientes, dio 2 pasos hacia adelante y extendió los brazos para bloquear a Matic. El silbato del árbitro resonó en el cielo. Se abalanzó sobre la multitud como un experto en desactivación de bombas, mostrando 4 tarjetas amarillas en rápida sucesión antes de controlar la situación. Tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla. Y otra tarjeta amarilla. El comentario de Martín Tiller contenía una sonrisa amarga e impotente. Touré, James, Agüero y Fábregas recibieron una advertencia. Esto es como repartir cartas de póker. Las repeticiones mostraron que Costa había pellizcado secretamente la espalda baja de Touré durante el conflicto y Terry había pisoteado los pies de Compagnie. Esto es un derbi de la Premier League. La voz de Martín Tiller sonaba a la vez emocionada y desesperanzada. Fuegos artificiales, actuaciones, juegos sucios, todos los elementos están presentes. El cuarto árbitro contaba nerviosamente a los jugadores desde la banda, temiendo que alguno fuera expulsado. Mourinho y Pellegrini también fueron advertidos de que mantuvieran la calma, pero ambos continuaron intercambiando insultos en el área técnica. En el minuto 73, tras la reanudación del partido, el Manchester City finalmente encontró una buena oportunidad. Silva recibió el balón en la banda derecha y, encarando la defensa de Fábregas, de repente metió un pase raso. James lo entendió perfectamente, recibiendo el balón de espaldas a la portería al borde del área. Matic presionó de inmediato para taclear, pero el colombiano tuvo un destello de inspiración. Tocó el balón con el talón derecho, y el balón pasó justo por encima de la cabeza de Matic. James se giró rápidamente, se deslizó por el otro lado del jugador serbio y estaba a punto de entrar al área penal. ¡Peligro!, exclamó Mourinho conmocionado desde la banda. En un momento de desesperación, Matic abrió los brazos y abrazó fuertemente a James por detrás, casi levantándolo. ¡Bip! El árbitro silbó sin dudarlo. Señaló con la mano derecha el punto de penalti, y con la izquierda ya buscaba la tarjeta amarilla que tenía en el pecho. Matic, impotente, extendiendo las manos. La cámara de transmisión alternaba entre los jugadores del Manchester City celebrando y los jugadores del Chelsea protestando. Las repeticiones en cámara lenta mostraron que la falta efectivamente ocurrió medio paso dentro de la línea del área penal, lo que no dejó lugar a disputa sobre la decisión. El propio James caminó hacia el punto de penalti con el balón, con la camiseta todavía retorcida por el tirón de Matic. Courtois saltaba constantemente sobre la línea de gol, intentando distraer al rival. Un pequeño avance y un disparo. Un potente disparo se coló por la cuadra derecha de la portería. El portero belga adivinó la dirección correcta, pero estaba demasiado lejos para alcanzarlo. Gol. El Manchester City empata. Gritó Martín Tiller. James resistió la presión, respondiendo a la férrea defensa del Chelsea con la mayor serenidad. En el momento en que el balón tocó la roja, James dejó escapar un rugido desgarrador, liberando por completo las emociones que había reprimido durante todo el partido. Yaya Touré, el más cercano a él, fue el primero en correr hacia él, levantándolo y sacudiéndolo salvajemente. El capitán Compagnie lo siguió de cerca, tirando con entusiasmo del cuello de su camiseta, golpeándose el pecho con ambos puños mientras cargaba hacia sus compañeros de equipo, los tres instantáneamente se enredaron. Agüero, Silva y otros jugadores se lanzaron hacia adelante, golpeando, abrazando, frotando. Todos estaban desatando el éxtasis acumulado por el empate contra James. En cuanto a los demás rincones del estadio, fueron inmediatamente ahogados por abucheos y maldiciones estridentes. Los aficionados del Chelsea interpretaron este penalti y la celebración desenfrenada del Manchester City como una doble provocación, con escombros esporádicos arrojados hacia el borde del campo. El rostro de Mourinho estaba pálido.
Pateó furiosamente una botella de agua y luego se quejó enojado con el cuarto árbitro por la celebración excesiva y por interferir con los árbitros. Pellegrini, por su parte, levantó los brazos con alegría salvaje, pero rápidamente recuperó la compostura después de abrazar a su entrenador asistente, haciendo un gesto ansioso para que sus jugadores regresaran a sus posiciones. Los jugadores del Manchester City regresaron lentamente a sus posiciones, con el rostro todavía rojo de emoción y buen humor. El partido se reanudó. Nadie se dio cuenta de que debajo de la fachada aparentemente tranquila del centrocampista del Chelsea Oscar, una tormenta contenida se estaba gestando en lo profundo de sus ojos. Todo comenzó con una celebración ligeramente exagerada de los jugadores del Manchester City tras el penalti de James, y continuó cuando los jugadores del Manchester City lo desafiaron repetidamente cuando intentaron organizar un contraataque. Sobre todo el tirón oculto de Silva 2 minutos antes y la clara carga de Clichy directamente hacia él. La insatisfacción acumulada se entrelazaba y supuraba en el corazón de Oscar. Los pasos de Oscar se mantuvieron firmes en la superficie, y él hizo todo lo posible por controlar su respiración, pero con cada tackle y pase, la fuerza detrás de sus patas era notablemente más fuerte que antes. En el minuto 73, Joe Hart pateó el balón desde el arco y se dirigió por el aire hacia el centro del campo. Silva se giró rápidamente, listo para recibir la patada inicial. Justo cuando estaba a punto de tocar el balón, una figura azul apareció detrás de él. Oscar prácticamente saltó desde atrás de Silva y arrebató rápidamente el balón. Silva se asustó un poco e inmediatamente intentó recuperar la posesión. Pero William se adelantó rápidamente para bloquearlo, sujetándolo firmemente. Después de driblar una corta distancia, Oscar inmediatamente pasó el balón horizontalmente a William. Este último aceleró con el balón sin dudarlo, preparándose para lanzar un ataque. Sin embargo, la defensa del Manchester City también se reagrupó instantáneamente. Yaya Toure y Clichy convergieron casi simultáneamente hacia William, intentando bloquear su camino. William aceleró para superar la entrada deslizante de Yaya Toure y, justo cuando el balón parecía haber abandonado su lado, Clichy extendió la pierna un tiempo para bloquearlo. El balón rodó lentamente hacia un lado. Clichy no pudo tomar posesión del mismo y el balón se detuvo brevemente. Justo cuando los jugadores del Manchester City pensaron que había surgido una oportunidad y se prepararon para un contraataque, Oscar entró corriendo desde un costado sin dudarlo. Oscar pateó el balón con fuerza y sin piedad hacia el pecho de Clichy. Clichy quedó momentáneamente aturdido por el balón, un tanto aturdido, y su pie resbaló, haciéndole casi perder el equilibrio. Su mirada, fija en la pelota, instantáneamente se volvió vacía y su cuerpo se inclinó hacia atrás. Pero Clichy recuperó rápidamente el sentido, apretando los dientes y preparándose para continuar la persecución. Justo cuando Clichy intentaba recuperar el equilibrio y prepararse para disputar el balón, Oscar inesperadamente giró directamente. Volvió a patear el balón, impactando en Silva, que venía hacia él. El segundo tiro de Oscar golpeó con precisión la pantorrilla de Silva y el balón rebotó. Los jugadores del Manchester City se dieron cuenta inmediatamente de que no se trataba de un accidente, sino de un acto deliberado de Oscar. El rostro de Silva se tornó pálido al instante. Miró a Oscar, aceleró el paso y cargó hacia él sin dudarlo. ¿Qué haces? El normalmente afable Silva rara vez rugía, claramente provocado por las continuas burlas de Oscar. Oscar no retrocedió, esbozó una sonrisa fría, permaneciendo en el lugar, frente a la mirada enojada de Silva. Silva ya no dudó. Avanzó rápidamente, moviendo su mano para empujar el pecho de Oscar. Oscar, desprevenido, fue empujado hacia atrás, tropezó, su pie tocó un trozo de césped, perdió el equilibrio y su cuerpo cayó hacia atrás sin control, aterrizando pesadamente en el suelo. Ruido sordo. Oscar cayó al césped, con las manos cubriendo naturalmente su rostro, como si finge inocencia. Al mismo tiempo, observaba su entorno a través de los espacios entre sus dedos. Los jugadores del Manchester City corrieron a rodear a Oscar, y los jugadores del Chelsea también corrieron hacia él. Oscar permaneció tendido en el suelo, con las manos cubriendo el rostro y su cuerpo temblando ligeramente. Silva claramente no tenía intención de dejarlo oír fácilmente. Se acercó a Oscar enojado, empujando a Agüero a un lado, intentando agacharse y levantar a Oscar del suelo. Terry apareció rápidamente frente a él, extendiendo su mano para bloquearlo. Silva miró ferozmente a Terry, queriendo romper su obstrucción, pero Terry no retrocedió, bloqueándolo firmemente. Al mismo tiempo, los jugadores del Manchester City no se quedaron atrás.
Inmediatamente aparecieron Fernandinho y Yaya Touré, dispuestos a ayudar a Silva. Y los jugadores del Chelsea le siguieron de cerca. Costa, Matic y Fábregas se reunieron inmediatamente alrededor, queriendo proteger a Oscar. Los jugadores de ambos lados comenzaron a empujarse y a forcejear intensamente en el campo, el ruido era caótico y el aire estaba lleno de ira y tensión. Inmediatamente también se puso de pie el cuerpo técnico. Pellegrini entró corriendo al campo, intentando calmar a sus jugadores. Mourinho, por otro lado, se dirigió a los jugadores del Chelsea, asegurándose de que no serían rechazados por los jugadores del Manchester City. A medida que la situación se iba saliendo aún más de control, el árbitro principal tuvo que intervenir. Gritó a los jugadores para que se calmaran mientras rápidamente le sacaba una tarjeta amarilla. Primero, le mostró la tarjeta amarilla a Silva, considerándolo culpable de una falta por empujón. Una vez que Oscar fue detenido por sus compañeros de equipo, el árbitro principal rápidamente sacó una tarjeta roja de su bolsillo y sin dudarlo se la mostró a Oscar. Los aficionados del Chelsea inmediatamente lanzaron un coro ensordecedor de abucheos. Claramente, no podía aceptar esta decisión. Muchos levantaron las manos, agitando furiosamente sus bufandas, y algunos incluso comenzaron a golpear las gradas, expresando su descontento. Oscar estaba parado en el centro del campo, sin expresión. No le sorprendió la tarjeta roja, curvó ligeramente los labios y se giró lentamente para caminar hacia la banda. Los jugadores del Chelsea se reunieron alrededor del árbitro y Costa y Matic discutieron con él. Aunque la escena parecía caótica, el ritmo del partido se reanudó rápidamente. El árbitro ya había calmado la confusión con su silbato y el partido continuaba. Pellegrini analizó la situación en el campo. El Manchester City tenía ventaja numérica. Pero también entendió que el equipo no podía permitirse el lujo de sentirse complaciente en este momento. Tenemos que mantener la calma y romper su defensa. Insistió Pellegrini, dando instrucciones muy claras a sus jugadores. Con un hombre de ventaja, el Manchester City comenzó a controlar el ritmo del juego. En el minuto 78, Nasri se abrió paso por la banda derecha y centró, pero el cabezazo a corta distancia de Agüero fue salvado milagrosamente por Courtois. Al ver esto, Mourinho cambió inmediatamente la formación, sustituyendo a William por Mikel y pasando a un bloque defensivo 5 de marzo de 2001. Las distancias entre las tres líneas defensivas del Chelsea se comprimieron al extremo, y el muro impenetrable formado por Terry y Cahill frustró repetidamente los intentos del Manchester City de penetrar. En un momento crucial, Pellegrini jugó su última carta. En el minuto 83, Dzeko sustituyó a Fernandinho y el Manchester City pasó a una formación 4-1-3-2. Dale el balón a James. Pellegrini no dejaba de mover las manos desde la banda, como señal. En este punto, la posición de James era más flexible. A veces retrocedía para organizar y a veces avanzaba hacia los medios espacios. En el minuto 85, encontró a Silva con un brillante pase de tacón, pero el disparo del español fue a la lateral roja. La cámara de transmisión captó la expresión ansiosa de Mourinho, quien señaló constantemente su sien, indicando a sus jugadores que permanecían concentrados. Pero los jugadores del Chelsea tenían muy poca energía. En el minuto 88, James tenía el balón en la banda derecha, y cuando levantó la vista buscando una opción de pase, inesperadamente vio a Agüero levantando ambas manos, pidiendo el balón desde casi 40 metros de la portería. Las cejas del colombiano se fruncieron levemente. Claramente ese no era el área de actividad habitual de Agüero. Pero por confianza en su compañero, todavía envió un pase bajo. El balón se coló entre el hueco defensivo entre Matic y Terry, llegando con precisión a los pies de Agüero. Disparar. Silva, que estaba cerca, de repente gritó un recordatorio. Este recordatorio pareció activar un interruptor. Agüero, después de recibir el balón, aceleró de repente, dando 2 pasos horizontales con el balón. Justo cuando todos pensaban que buscaba una jugada combinada, el argentino inesperadamente movió su pierna y desató un disparo furioso. La pelota silbó como una bala de cañón, describiendo una extraña trayectoria en el aire. Courtois se lanzó a portería, con su cuerpo de 1,99 metros totalmente estirado, pero aún así no pudo alcanzar el balón. Estallido. El sonido de la red sacudiéndose violentamente resonó por todo Stamford Bridge. ¡Gol! Agüero. Un golazo de clase mundial. La voz del comentarista se quebró de emoción. Stamford Bridge quedó instantáneamente en silencio y solo las tribunas de los hinchas visitantes se estallaron en estruendosos vítores.
El propio Agüero se quedó congelado, hasta que vio a James corriendo hacia él con los brazos abiertos. Entonces, como si despertara de un sueño, se arrancó la camiseta y corrió hacia el banderín de esquina. Este jugador bajito, conocido habitualmente como el asesino del área, había marcado un gol decisivo desde la distancia más lejana de su carrera profesional. Agüero todavía jadeaba cuando James le puso un brazo alrededor del cuello. Mi asistencia fue demasiado fácil, ¿no? La pasé sin más, y me consecuencia una estadística de asistencia. Agüero se rió de eso. Hizo como si tocara un violín. Ese tiro fue como un misil. Lo habría disparado con los ojos cerrados. Cuando sonó el pitido final, los jugadores del Manchester City se desplomaron en el césped, aliviados. James se arrodilló sobre ambas rodillas, aullando hacia el cielo, su camiseta azul ya empapada de sudor. Agüero corrió y los dos se abrazaron fuertemente, con sus compañeros de equipo apiñándose detrás de ellos. Pellegrini chocó las manos con sus entrenadores asistentes. El traje del veterano chileno ya estaba arrugado, pero no podía ocultar el éxtasis en su rostro. La cámara del equipo enfocó el área técnica, donde Mourinho caminaba rápidamente hacia el túnel de jugadores con cara seria, saltándose incluso el habitual apretón de manos. El marcador en Stamford Bridge quedó congelado en 1-2, y después de asegurar los 3 puntos, el Manchester City aventajaba al Chelsea por 4 puntos, manteniendo firmemente el primer puesto en la tabla de la liga. Nos merecíamos esta victoria. El capitán Company no pudo ocultar su emoción en la entrevista en la zona mixta. En el vestuario, James y Agüero fueron rodeados por sus compañeros, quienes exigieron una recreación de la coordinación del gol decisivo. Pellegrini fue el último en entrar al vestuario, golpeando el tablero táctico. Señores, esto es solo el comienzo. Pero hoy disfrutamos plenamente esta victoria. Justo en ese momento, el sistema que no había aparecido desde hacía mucho tiempo, reapareció. El contenido de la misión y la recompensa flotaban ante los ojos de James. Misión: liderar al Manchester City para ganar el título de la Premier League 14-15. Recompensa: regate de Musiala. Fuera de la ventana, el autobús del equipo del Manchester City estaba rodeado de aficionados. Fuegos artificiales azules florecieron en el cielo nocturno de Londres, anunciando un cambio completo en la carrera por el título de la Premier League. El autobús del equipo del Manchester City se alejó lentamente de Stamford Bridge, con restos de bebidas arrojadas por los fanáticos todavía en las ventanas. Dentro del autobús, los jugadores estaban inmersos en la alegría de la victoria. Yaya Toure reprodujo en su teléfono el gol decisivo de Agüero. Nasri imitaba a Mourinho lanzando una botella de agua, lo que hizo reír a todos. Estallido. Un frenado arrepentido de emergencia hizo que todos se tambalearan hacia adelante. La cabeza de Fernandinho golpeó el respaldo del asiento delantero y el champán de Joe Hart se derramó sobre él. ¡Qué demonios! Rugió Company, mirando hacia adelante. Un Audi A3 negro circulaba serpenteando por el puente de Chelsea y cada vez que el autobús del Manchester City intentaba cambiar de carril, inmediatamente les cortaba el paso. A través del parabrisas se podía ver a un conductor que llevaba una bufanda de Chelsea levantando el dedo medio. Estos locos. Nasri sacó inmediatamente su teléfono para grabar, y la cámara captó claramente la matrícula I-64 SOC. Se trata claramente de un vehículo de provocación meticulosamente modificado. Yaya Toure ya había marcado el 999, con las venas hinchadas en sus brazos musculosos. Nos encontramos con una conducción peligrosa en Chelsea Bridge. La otra persona sigue cortándonos el paso. Pellegrini le ordenó con decisión al conductor que se detuviera. El autobús se detuvo con un chirrido al costado de la carretera y el Audi también frenó de emergencia unos 50 metros más adelante, haciendo parpadear arrogantemente sus luces de emergencia. Déjame bajar y darle una lección a ese cabrón. Yaya Toure se desabrochó el cinturón de seguridad y estaba a punto de salir corriendo, pero James y Silva lo sujetaron con fuerza por la cintura. ¿Estás loco? Agüero bloqueó la puerta con su cuerpo. Mira a tu alrededor. En el puente poco iluminado, 7 u 8 figuras enmascaradas se habían reunido sin ser notadas, algunas incluso agitaban palos en sus manos. Desde lejos se oyeron gritos de bastardos del Manchester City y un ladrido hizo clic al impactar contra la parte trasera del autobús. Cierren las puertas. Todos al centro del autobús. Joe Hart bajó rápidamente las cortinas, mientras de Michelis usaba una maleta llena de medallas para bloquear la puerta. El aullido de las sirenas de la policía se oía a lo lejos.
Dos motocicletas policiales, con luces azules intermitentes, avanzaban a toda velocidad desde el extremo sur del puente. El Audi salió disparado inmediatamente como un conejo asustado, aceleró bruscamente y casi chocó contra la barandilla en la última curva. Las figuras enmascaradas también se dispersaron. Las motocicletas de la policía se detuvieron junto al autobús y uno de los agentes reconoció a los jugadores. ¿Hay alguien herido? Ya hemos desplegado un dispositivo de interceptación. Pellegrini aceptó la sugerencia de una escolta policial. Todos notaron que la velocidad había disminuido significativamente y la atmósfera de celebración en el viaje de regreso también había disminuido considerablemente. Al día siguiente, la portada del Manchester Evening News publicó una captura de pantalla del vídeo tomado por Nasri, con el título Vergüenza en el puente. Al mismo tiempo, el sitio web oficial del Manchester City publicó una declaración enérgica y la FA anunció inmediatamente una investigación. 3 días después, el aficionado del Chelsea, de 25 años, fue arrestado en su apartamento y enfrentará cargos de conducción peligrosa y alteraciones del orden público. La policía reveló que su teléfono contenía más de una docena de grupos de fanáticos extremistas y que los registros de chat estaban llenos de amenazas de muerte contra los jugadores del Manchester City. Y la causa fundamental de todo esto fue simplemente su incapacidad de aceptar el hecho de una derrota en casa. La Asociación Inglesa de Fútbol anunció sanciones adicionales para Oscar. Oscar fue suspendido por 8 partidos y multado con 40.000 libras por conducta antideportiva grave, una decisión que inmediatamente provocó revuelo. El Chelsea Football Club emitió inmediatamente un comunicado de protesta y, en sus medios oficiales, publicó 2 fotos una al lado de la otra. Una fue el momento en que Oscar pateó el balón hacia Silva, y la otra fue una foto de Suárez mordiendo el brazo de Ivanovic en 2013. El exjugador del Chelsea Pat Nevin criticó airadamente en una entrevista. Esto es una doble moral. A Suárez solo le sancionaron con 8 partidos por morder a alguien, y a Oscar le sancionaron con lo mismo solo por patear un balón. La próxima vez, los jugadores serán suspendidos por estornudar. Al mismo tiempo, la Asociación Inglesa de Fútbol también multó al Chelsea Football Club con 250.000 libras. La razón fue que el comportamiento peligroso de los fanáticos extremos que bloqueando el puente de Chelsea violó gravemente el código de conducta de los fanáticos. El Chelsea declaró oficialmente que aceptaba el castigo, pero enfatizó que las acciones de los fanáticos individuales no deben ser responsabilidad exclusiva del club. El Daily Telegraph señaló que esta era la primera vez en la historia de la Premier League que un club había sido multado severamente por violencia de aficionados fuera del campo. John, Suiza, ceremonia del sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones. El ex internacional inglés Steve McManaman movió lentamente las bolas del sorteo, y los tan esperados enfrentamientos de los octavos de final de la Liga de Campeones estaban a punto de revelarse. Shakhtar Donetsk contra Manchester City. Pellegrini respiró visiblemente aliviado tras conocer el resultado del empate. El Shakhtar Donetsk, como uno de los rivales relativamente más débiles entre los equipos segundos clasificados en la fase de grupos, sin duda tuvo un sorteo favorable. Sky Sports proporcionó inmediatamente datos comparativos. El valor total de la plantilla del Manchester City fue de 490 millones de euros, casi 4 veces el del Shakhtar Donetsk. Sin embargo, la verdadera atención se centró en otro enfrentamiento. Bayern Múnich contra Barcelona. Un jadeo se escuchó entre el público. La cámara de transmisión enfocó inmediatamente a Guardiola en la sección VIP. El español frunció los labios y sus dedos golpearon inconscientemente el apoyabrazos de su asiento. Esta fue la primera vez que se enfrentó a su antiguo club como rival desde que dejó el Barça en 2013. Otros enfrentamientos clave también fueron dignos de mención. Paris Saint-Germain vs. Chelsea, Bayer Leverkusen vs. Atlético de Madrid, Juventus contra Borussia Dortmund, Schalke 04 vs. Real Madrid, Arsenal vs. Mónaco, Basilea contra Oporto. Tan pronto como se anunciaron los resultados del sorteo, el fútbol europeo explotó. La portada de Marca presentaba un gran título. Guardiola se va a casa, detallando su brillante historial como entrenador del Barça. El director general del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, afirmó con cautela: esta será una doble prueba de emoción y táctica. Por el lado del Manchester City, el Manchester Evening News recordó al equipo que no debe subestimar a sus oponentes. El Shakhtar Donetsk empató con el Real Madrid en la fase de grupos. Este fuerte equipo de Ucrania no es en absoluto un rival común.
Aunque el Shakhtar Donetsk se vio obligado a trasladar su estadio debido a la tensa situación interna, mantuvo su tradicional filosofía de trabajo en equipo de pandilla brasileña. El sistema 4-2-3-1 del entrenador Mircea Lucescu estaba lleno de estilo sudamericano, con un total de 7 jugadores extranjeros brasileños en el equipo. Muchos de ellos también eran conocidos. El extremo derecho Douglas Costa se unió al Bayern un año después por 30 millones de euros, y su característico cambio de dirección alrededor del cuerpo provocó muchos problemas a los defensores de la Bundesliga, y luego ayudó a Cristiano Ronaldo varias veces en la Juventus. El eje del medio campo, Fred, fue transferido al Manchester United por una asombrosa suma de 52 millones de libras, y aunque más tarde, bajo el mando de Erik ten Hag, se refirieron a él en broma como Fredo McTominay, ¿quién es el topo? También demostró su habilidad. El centrocampista ofensivo Teixeira, este brasileño aterrizó en la Superliga China con el Jiangsu Suning en 2016 por una enorme suma de 50 millones de euros, viajando miles de kilómetros para ayudar a mejorar el nivel de la Superliga China. El 7 de febrero, el Etihad estaba ligeramente desierto, con menos de 40.000 aficionados presentes. Pellegrini alineó como semititular al partido contra el Hull City. Joear descansó y Willy Caballero cuidó la portería. En defensa, el joven defensa francés Mangala se coopera con De Michelis. El mediocampo estuvo liderado por Milner, emparejado con Fernando. El partido transcurrió como se esperaba, con un resultado de empate. No fue hasta el minuto 78 cuando el suplente Esteban Jovetti remató de cabeza un centro de Milner, marcando el único gol del partido. Las cámaras de transmisión enfocan frecuentemente al banco de suplentes. James, Agüero y otros no jugaron, priorizando claramente el partido de Liga de Campeones de la próxima semana. Esta no fue nuestra mejor actuación, admitió Pellegrini en la rueda de prensa posterior al partido. Pero lo importante era conseguir los 3 puntos y dar descanso a jugadores clave. El tablero táctico de Pellegrini en el campo de entrenamiento estaba cubierto de marcas rojas. El ataque del Shakhtar Donetsk tiene 3 amenazas principales, dijo el técnico chileno, señalando la pantalla con un puntero láser. Las amplias penetraciones de Costa, la penetración de Teixeira en los medios espacios y las carreras tardías y los tiros de larga distancia de Fred. Inmediatamente comenzaron los despliegues defensivos selectivos. A Zabaleta se le asignó específicamente marcar a Douglas Costa, y Pellegrini le ordenó al argentino mantener una distancia de 2 metros, obligarlo a abrirse y evitar que corte hacia adentro. Fernandinho fue el encargado de frenar a Teixeira, utilizando su conocimiento de su compatriota brasileño para hospedarlo cuerpo a cuerpo. La tarea de Yaya Touré era cortar la conexión de Fred con el tercio de ataque, recurriendo a faltas tácticas si era necesario. Su juego combinado entre las bandas y el centro es muy distintivo, dijo Pellegrini, reproduciendo una grabación de la victoria del Shakhtar Donetsk por 3-2 sobre el Athletic de Bilbao. Observa este ataque con atención. En la grabación, Costa condujo hasta la línea de fondo por la derecha, atrajo a los defensores, dejó el balón atrás y Teixeira fingó un tiro antes de enviar un pase aéreo, lo que permitió que el lateral izquierdo Razvan Ra entrara y anotara. Para contrarrestar esto, el Manchester City se centró en practicar rotaciones defensivas. Cuando un lateral era superado, el centrocampista defensivo tenía que cubrirlo inmediatamente y los centrales que debían prestar atención constantemente a la protección del poste cercano. El portero Joear recibió instrucciones de ampliar su rango de actividad para lidiar con los frecuentes disparos de larga distancia del Shakhtar Donetsk desde fuera del área. En la ofensiva, Pellegrini formuló una estrategia de combatir el fuego con fuego. James y Silva necesitan jugar más pases largos en diagonal, aprovechando la velocidad de Agüero para crear oportunidades de gol. En los entrenamientos, el Manchester City practicó repetidamente transiciones rápidas a través del medio campo, requiriendo que el balón fuera entregado al tercio de ataque en 3 toques. El viento gélido de Kiev a mediados de febrero recibió a la plantilla del Manchester City cuando desembarcaron de su avión privado, abrigados con gruesas chaquetas de plumas. Debido al tenso conflicto en la región del Donbass, el Shakhtar Donetsk se vio obligado a trasladar su estadio local al estadio Lobanovsky Dinamo, donde las temperaturas eran incluso más bajas que en Manchester. Maldito tiempo. Se quejó Yaya Touré, con el aliento visible mientras se frotaba las manos enguantadas de lana. El club preparó especialmente calcetines forrados de polar y parches térmicos para los jugadores, e incluso los asientos del banco de suplementos estaban equipados con calentadores eléctricos. La presencia de seguridad fue asombrosa.
El autobús del equipo estaba escoltado por 2 vehículos blindados cada uno, adelante y atrás, y se podía ver soldados armados en patrulla a lo largo de la ruta. En el autobús camino al hotel, los jugadores observaban en silencio por la ventana cómo de vez en cuando pasaban rugiendo camiones militares. Un periodista del Daily Mail que acompañaba al equipo bromeó. Esto no es jugar la Liga de Campeones. Es como participar en una operación militar. Debido a la tensa situación, el Manchester City solo recibió 800 entradas para el equipo visitante, estableciendo un récord para el club por la menor cantidad de visitantes en un partido de la Liga de Campeones. Durante la inspección del campo antes del partido, Pellegrini tenía el ceño fruncido. El estado del campo en el estadio Dinamo Lobanovsky era deficiente, con varias marcas de reparación claramente visibles. Es peor de lo que esperábamos, le susurró a su segundo entrenador. Esto es fútbol en el mundo real. La expresión de Pellegrini en la rueda de prensa previa al partido fue solemne. Pero precisamente por esto debemos llevar esperanza a la gente con un partido maravilloso. Mientras el autobús del Manchester City avanzaba lentamente hacia el perímetro del estadio Lobanovsky, los jugadores respiraban profundamente al unísono. 4 cañones antiaéreos estaban ubicados visiblemente alrededor del estadio, sus cañones pintados de camuflaje apuntaban directamente al cielo sombrío. Soldados armados patrullaban de un lado a otro en el puesto de control de seguridad, y búnkeres de sacos de arena estaban apilados al lado de los detectores de metales. Bienvenido a la zona de guerra. Fernandinho murmuró en voz baja, el brasileño, que había jugado en el Shakhtar, tenía una expresión compleja. Silva tocó inconscientemente la cruz que tenía en el pecho, mientras los ojos del joven Mangala se agrandaban y la cámara de su teléfono apuntaba al radar antiaéreo montado en el último piso del estadio. En el vestuario, Pellegrini apuntaba con un puntero láser al tablero táctico. Recuerden, este no es un partido fuera de casa cualquiera. La voz del veterano entrenador chileno sonó inusualmente seria. El sistema de calefacción del estadio es viejo y está en mal estado, y aún hay una capa de permafrost debajo del campo. Debes poner al menos 3 veces más potencia en tus pases. El personal entregó la información más reciente. Había un cráter de proyecto oculto en la esquina sureste del estadio, que había sido reparado urgentemente con césped nuevo la semana pasada. Fernandinho esbozó una sonrisa amarga al oír esto. Jugué aquí durante 8 años y ahora necesito que otros me recuerden que debo tener cuidado con los agujeros en el campo. Mientras salían del túnel de jugadores, el viento frío y cortante hizo temblar colectivamente a los jugadores del Manchester City. James se frotó las manos inconscientemente y la niebla blanca que exhaló se condensó en escarcha en el aire de -5 grados. En las gradas, los aficionados del Shakhtar ondeaban banderas amarillas y azules, algunos incluso encendían bengalas naranjas, y el olor a pólvora mezclada con raciones militares impregnaba el estadio. ¿Esto es la Champions League o un ejercicio militar?, murmuró Nasri en voz baja, pero lo sobresaltó una repentina sirena antiaérea desde la banda. Resultó ser simplemente la ceremonia de entrada especial del equipo local. Acompañado por la sirena, un tifo gigante se desplegó lentamente, representando el retrato del legendario entrenador del Shakhtar, Lobanovsky. Buenas noches a todos y bienvenidos a este partido de la Liga de Campeones en el estadio Lobanovsky. La voz de Martín Tiller fue transmitida a nivel mundial. A pesar de la baja temperatura exterior, la atmósfera aquí ya está hirviendo. Alineaciones del equipo. Manchester City, 4-2-3-1. Portero. Joeart. Defensores. Zabaleta, Compagni, De Michelis, Clichy. Centrocampistas defensivos. Fernandinho, Yaya Touré. Centrocampistas. Nasri, James Rodríguez, Silva. Delantero. Agüero. Shakhtar Donetsk, 4-2-3-1. Portero. Piatov. Defensores. Esra, Kucher, Rakitsky, Shevchuk. Centrocampistas defensivos. Tyson, Fernando. Centrocampistas. Fred, Teixeira, Douglas Costa. Delantero. Luis Adriano. Primero, veamos la alineación titular del equipo local, el Shakhtar, comentó el analista invitado Martín Tiller, el portero Piatov, con la defensa liderada por Rakitsky. Tyson y Fernando se asocian como centrocampistas defensivos dobles, y el tridente de ataque, contra el que el Manchester City necesita protegerse especialmente, son Costa, Teixeira y Adriano. La cámara de transmisión recorrió el túnel de jugadores, donde Agüero estaba hablando con Fred, ambos riendo y charlando. Por otro lado, la expresión de Fernandinho era solemne. Había jugado para el Shakhtar durante 8 años y este era su primer regreso como oponente.
Para el Manchester City, Pellegrini ha presentado su alineación más fuerte, continuó presentando Martín Tiller, Joear defiende la portería, con Company y De Michelis formando la dupla defensiva central. Yaya Toure ancla el medio campo, con James, Silva y Nasri formando una línea de ataque altamente creativa frente a él, y Agüero como único delantero. Con un silbato del árbitro Kuipers, el partido comenzó oficialmente. Después de que comenzó el partido, el Manchester City inmediatamente mostró un fuerte control del juego. En el minuto 3, James encontró a Zabaleta avanzando por la banda derecha con un brillante pase con el exterior del pie, pero el centro de este último fue bloqueado valientemente y despachado a esquina por el capitán del Shakhtar, Srna. Después del saque de esquina, Company saltó por encima de Kucher para cabecear el balón, que pasó justo por encima del travesaño. El Manchester City tiene el control total del partido, analizó Martín Tiller desde la tribuna de comentaristas. El Shakhtar está acorralado en su mitad del campo y solo puede buscar oportunidades a través de contraataques esporádicos. En el minuto 8, el Shakhtar finalmente tuvo su primera oportunidad de ataque. Douglas Costa se abrió paso por la banda derecha y centró, pero De Michelis despejó con tranquilidad. El partido siguiente siguió el ritmo habitual del Manchester City. En el minuto 15, Silva y James hicieron una brillante pared en el centro, y el disparo raso del español fue salvado por Piatov, que se lanzó para desviarlo. Agüero siguió con un disparo, pero Rakipski retrocedió y lo bloqueó con su cuerpo. La defensa del Shakhtar es tan impenetrable como su sistema antiaéreo, exclamó Martín Tiller. La cámara de transmisión mostró oportunamente las instalaciones militares al margen, lo que provocó una ola de burlas en las redes sociales. En el minuto 22, Fred tuvo la oportunidad de realizar un disparo de larga distancia desde 30 metros. Se ajustó un poco, luego giró su pie derecho y un potente disparo de larga distancia voló directo hacia la portería. Desafortunadamente, le puso demasiada potencia y la pelota se desvió muy alto, volando directamente al segundo nivel de las graduadas. 2 minutos después, Fred regresó y tuvo otra oportunidad de disparar desde una posición similar. Esta vez su movimiento de disparo fue más fluido, pero hubo un error en el punto de contacto. El balón silbó a través del campo siguiendo una trayectoria aún más escandalosa y finalmente impactó en el panel publicitario a unos 10 metros de la portería con un ruido sordo. Un coro de suspiros se elevó desde las gradas. Sin embargo, el Manchester City también tuvo dificultades para romper el empate. En el minuto 28, el disparo de James desde el borde del área fue desviado por encima del travesaño por la rápida ataque de Piatov. Tras el córner resultante, el cabezazo de Yaya Toure volvió a marcharse alto. Los datos de Sky Sports mostraron que el Manchester City había realizado 8 tiros, pero solo 2 fueron a puerta. El estado del campo sin duda afecta la calidad del juego, señaló Martín Tiller. Podemos ver que cada vez que los jugadores se derriban y giran bruscamente, levantan grandes terrones de césped. Esto explica por qué los jugadores técnicos de ambos equipos tienen dificultades para rendir. El Shakhtar lanzó entonces un contraataque. Teixeira recortó por la izquierda y disparó desde lejos, pero el potente disparo fue interceptado con seguridad por Joeart. El internacional inglés lanzó inmediatamente un ataque rápido, Nasri recibió el balón y le dio un pase filtrado a James, cuyo disparo raso se marchó desviado por poco. El Manchester City necesita más compostura frente al gol, analizó el exjugador del Manchester City Kickoff. En este tipo de campo, los balones rasos son más amenazantes que los balones aéreos. En el minuto 37, Fred volvió a tener la oportunidad de disparar desde larga distancia. Esta vez, el centrocampista brasileño corrió con confianza, movió la pierna y el balón se elevó como un cohete. Sin embargo, su trayectoria fue directa hacia el punto más alto del estadio, como para desafiar el radar antiaéreo del nivel superior del estadio. Los aficionados en las gradas se quedaron inicialmente atónitos, luego se estallaron en risas, algunos incluso levantaron la vista exageradamente, como si realmente buscaran dónde caería el balón. Incluso los soldados ucranianos que estaban al margen no pudieron evitar mover la cabeza. Sugiero que el Shakhtar preste a Fred a la unidad antiaérea, bromeó el comentarista de la BBC. Sus disparos son más precisos que los de los misiles. Este es el auténtico cañón antiaéreo. Un fan en Twitter creó rápidamente una imagen comparativa del disparo de Fred con un cañón antiaéreo, que al instante recibió decenas de miles de retweets. La sección de comentarios se llenó de comentarios tipo memes como verdadero experto en tecnología antiaérea y el ejército ucraniano está explorando a Fred.
A su lado, el entrenador del Shakhtar, Lucescu, se cubría la cara con impotencia y su boca se torcía ligeramente. Sin embargo, el propio Fred se frotó la parte posterior de la cabeza, revelando una sonrisa ligeramente avergonzada. A pesar de que el disparo de larga distancia de Fred salió desviado, la presión del brasileño provocó considerables problemas al medio campo del Manchester City. En el minuto 39, realizó una feroz entrada deslizante para despojar a Yaya Touré, lanzando inmediatamente un rápido contraataque. Douglas Costa recibió el balón en la banda derecha, cambió repentinamente de dirección, utilizó su característico paso a paso para superar a Clichy y envió un centro raso al área para Teixeira. El disparo de Teixeira fue bloqueado por la pierna de Joe Hart, lo que asustó al Manchester City. El tridente brasileño de Miner está empezando a mostrar su poder. En este ataque, la transición de Fredes del tackle al pase fue perfecta, sin mostrar señales del mediocampista que acababa de realizar un disparo tan desviado. Mircea Lucescu, entrenador del Miner, finalmente destacando desde la banda, levantando el pulgar hacia sus jugadores. En el minuto 40, Fernandinho cometió un error de pase en el backfield y Teixeira interceptó el balón antes de enviar un pase filtrado a Luis Adriano. El brasileño retuvo a De Michelis, se giró y disparó un tiro que rozó el poste y salió fuera de la cancha. Un suspiro colectivo de pesar estalló en las gradas, intercalado con aplausos dispersos. Los datos en tiempo real mostraron que Miner había completado 3 tiros en los últimos 5 minutos, todos ellos en el objetivo. Pellegrini se mantuvo al margen, haciendo constantemente gestos de calma a sus jugadores. El rostro de Fernandinho estaba lleno de remordimiento, el exjugador del Minero estaba claramente molesto por su reciente error. En el minuto 41, Minero obtuvo un tiro de esquina por el lado derecho. Teixeira se paró en el banderín de esquina, listo para ejecutar el tiro, y el área del Manchester City inmediatamente se puso tensa. Joe Hart se dirigió con fuerza el posicionamiento defensivo, mientras Compagnie y De Michelis marcaban firmemente al alto delantero centro de Miner, Luis Adriano. Se ejecutó el tiro de esquina. El balón se dirigió hacia el primer poste y Fernandinho lo cabeceó primero. El balón cayó a los pies de Yaya Touré fuera del área y el centrocampista marfileño atacó como una excavadora, regateando hasta el campo del rival. Oportunidad de contraataque. Touré lanzó un pase preciso cerca de la línea media y Agüero avanzó como una flecha. El mediocampista defensivo del Minero, Fernando, persiguió desesperadamente, pero el poder explosivo del argentino lo dejó muy atrás. La cámara de transmisión proporcionó una vista panorámica de este contrato de libro de texto. Mientras Agüero avanzaba con el balón, James avanzó por la banda derecha, creando una situación perfecta de 2 contra 2. Los únicos 2 centrales restantes de Miner, Rakitsky y Kucher, se replegaron mientras defendían, con la mirada constantemente moviéndose entre Agüero y James. Pasa la pelota. Pasa la pelota. Pellegrini agitó los brazos y gritó desde la banda. Agüero de repente aminoró el paso en el borde del área, simulando un disparo. Esta finta hizo que Rakitsky instintivamente diera un paso adelante y levantara la pierna para bloquear, pero también le hizo perder el equilibrio. En ese momento, Agüero tocó sutilmente el balón con su pie derecho. La pelota pasó entre las piernas abiertas de Kucher, que venía a cubrir, y rodó con precisión hacia James, que estaba detrás por la derecha. El colombiano tenía una portería prácticamente descubierta frente a él. Con calma metió el balón en el segundo palo, y el balón rodó por el césped hasta la red. En el momento en que el balón entró en la roja, James se giró y corrió hacia el banderín de esquina con los brazos extendidos. Agüero fue el primero en saltar sobre su espalda, y los dos tropezaron, casi cayendo, provocando risas de sus compañeros que se agolparon alrededor. Sabía que pasarías. James gritó en el oído de Agüero. Con una ventaja de 1-0, el Manchester City jugó con más serenidad. En el minuto 44, Silva realizó una brillante pared con James en el centro del campo. El español giró hábilmente para deshacerse de Fred y luego entregó un pase filtrado. Nasri recortó en diagonal hacia el área desde el flanco izquierdo y su disparo en ángulo cerrado fue desviado al córner por Piatov. El ataque del Manchester City fluye como el mercurio. Después del saque de esquina, Compagnie saltó por encima de Kucher para cabecear el balón, y la volea de Michelis desde el segundo poste tocando la lateral roja. Los fanáticos mineros en las gradas acababan de respirar aliviados cuando el Manchester City regresó. En el primer minuto de descuento, Yaya Touré robó el balón a Teixeira en el centro del campo y se lo pasó inmediatamente a Zabaleta por la banda derecha.
El lateral argentino no realizó un centro a ciegas, sino que le pasó el balón a Fernandinho, que estaba apoyando. El mediocampista defensivo brasileño observó por un momento y de repente envió un pase largo por encima del área. El balón superó a toda la defensa y encontró con precisión a Clichy, que avanzaba por la banda izquierda. El lateral francés lanzó el balón por toda la portería sin detenerse y Agüero hizo una finta en el primer poste, dejando pasar intencionadamente el balón entre sus piernas. Esta finta engañó por completo a Piatov y Rakitsky, y Silva, que estaba detrás en el segundo palo, fácilmente remató el balón hacia una roja vacía. Meta. Manchester City 2-0. Desde la entrada de Touré hasta la definición de Silva, todo el proceso fue tan fluido como el agua que fluye. Cuando el árbitro pitó el descanso, el marcador en el estadio Lovanovsky era 0-2. El Manchester City ganó por 2 goles. En el vestuario, Pellegrini elogió especialmente la eficacia del equipo en el contraataque. Pero no os relajéis, seguro que contraatacarán con fuerza en la segunda mitad. El chileno les instruyó específicamente que marcaran las carreras interiores y los centros de Douglas Costa. Este chico tuvo 3 regates exitosos en el primer tiempo. Mientras tanto, en el vestuario de Miner se oían fuertes discusiones. A través de la rendija de la puerta abierta se podía ver que Mircea Lucescu regañaba a la línea defensiva, mientras los jugadores brasileños discutían sin cesar. Los miembros del personal tuvieron que cerrar fuertemente la puerta del vestuario, intentando disimular estos sonidos discordantes. Tan pronto como sonó el pitido inicial de la segunda mitad, el equipo minero mostró un espíritu diferente. Su tridente brasileño parecía estar bajo los efectos de los estimulantes, completando su primer disparo a los 30 segundos del saque inicial. Teixeira cambió continuamente de dirección en la banda izquierda, superando a Zabaleta, y su potente disparo desde un ángulo estrecho fue desviado a esquina por Joe Hart. Tras el saque de esquina, el cabezazo de Michelis no quedó muy lejos y el balón cayó justo a los pies de Fred. Fred tuvo una vez más la oportunidad de realizar un disparo de larga distancia. Esta vez, Fred no levantó la vista para observar la posición de Joe Hart ni comprobó si había algún defensor frente a él. Simplemente dribló 2 pasos con la cabeza gacha. Mientras el brasileño avanzaba con el balón, Yaya Toure incluso le dio espacio tácitamente. Después de todo, sus intentos anteriores habían sido totalmente desviados. Aquí viene de nuevo. Cañones antiaéreos listos. Desde las graduadas de los aficionados se oían débiles sonidos burlones, e incluso los soldados ucranianos que estaban al margen no podían evitar sonreír en secreto. Algunos aficionados del Manchester City incluso imitaron las acciones de un cañón antiaéreo. Fred driblaba con la cabeza gacha y los ojos fijos en el balón a sus pies, como si estuviera luchando con ese enemigo que lo había atormentado toda la noche. A más de 30 metros de la portería, Fred disparó de repente y sin previo aviso. Estallido. Joe Hart estaba originalmente parado en la línea de 6 yardas. Al ver el tiro, ni siquiera se molestó en mover sus pies, solo levantó simbólicamente sus manos. Esta toma definitivamente será, espera. El balón de repente se inclinó, rozando el travesaño y elevándose hacia la red. Joe Hart se giró con estupefacción e incredulidad para recuperar el balón, pero solo logró aferrarlo al aire. ¡Gol! Fred. Un mundo increíble. La voz de Martín Tiller casi se quebró. Todos sus disparos cuidadosamente dirigidos durante toda la noche volaron desviados, pero este afortunado entró. El propio Fred quedó atónito después de anotar, tropezando y casi cayendo. Miró su pie derecho, luego la portería y finalmente se giró hacia las gradas, palmeando frenéticamente el escudo del equipo en su pecho. Los jugadores mineros lo atacaron y lo enterró en el fondo de la pila de celebración. Este gol arrepentido subió por completo el estadio. Los fanáticos de los mineros encendieron bengalas y todo el estadio quedó envuelto en un humo rojo sangre.